Víctor Hugo Mundial. Bienvenidos al Mundial. Empezamos a vivirlo nuevamente a través de Deporte TV. Habrá algo que nos habite más fuertemente que la pasión a lo largo de nuestras vidas y habrán actividades tan completas para hablar de la pasión como las que el fútbol nos trae. Todo el mundo pendiente en cada uno de los países de la actuación de nuestros representantes. Son ellos los que llevan por todo lo alto los sueños de poblaciones enteras de cada país que están pendientes de lo que sus equipos, sus camisetas, sus grandes nombres y su historia pueden dejar reflejados en un campeonato del mundo. Hoy nuevamente nos vamos a ocupar de esa historia, de los mitos, de los grupos, de todo lo que hace a lo que todavía tenemos por vivir en este campeonato del mundo. Es decir, aquello que aún es una incertidumbre, pero también vamos a volver a acompañarnos con toda la historia de los campeonatos del mundo. Aquí en Deporte TV están invitados. En el programa de hoy nos preguntamos si realmente existen los grupos de la muerte. Analizamos el grupo de Argentina. ¿Conviene empezar el Mundial frente a rivales más débiles o es preferible llegar a octavos de final con más roce? El jefe, Mascherano, una estrella que cumple en un irregular Barcelona. ¿Brasil es candidato a ganar el Mundial? Analizamos a la verde amarela y te contamos cuáles son sus debilidades. Bienvenidos a Víctor Hugo Mundial. Gracias por acompañarnos. Tenemos tres invitados muy especiales, una línea media de aquella. El número 5 de la línea media es a quien primero voy a presentar porque tiene casi una historia de leyenda en los campeonatos del mundo. Antonio Ubaldo Ratín. Encantado, Víctor Hugo. Bienvenido. Un placer. Bueno, y aquí de volante por la derecha. Sí, va a tener que trabajar, Antonio, me parece. ¿Cierra? Sí, ¿Marca cierra o no? No hago nada, vas a tener que trabajar. Ida y vuelta, por lo Sí. menos con mucha simpatía. Sebastián Weinreich, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muchas gracias por la invitación. Y de volante por la izquierda va a jugar el comentarista joven, reconocido, al menos por mí, como el que más ha aportado de conocimiento y de búsqueda más allá de la superficie del fútbol en los últimos años en radio y televisión. Fernando Pacini, bienvenido. Muchas gracias. Expectativa inicial del Campeonato del Mundo. ¿Lo vas a vivir con una gran pasión? ¿Vas a estar metido en cada partido? Sí, para mí el mes del Mundial es una fiesta, una especie de ilusión que el mundo pasa por ahí, que lo más importante de la vida es eso, son esos 30 días, y es una ceremonia de amigos, familiares, reunirse frente al televisor, está la posibilidad de que viaje una semana también, así que lo estoy esperando. Se arma un plan alrededor del Mundial. Sí, y es una medida de tiempo para mí los mundiales. Calculo que estoy con mi mujer, por ejemplo, hace 3 mundiales. ¿Y a Ratín le trae nostalgias estas historias o ya quedó demasiado perdido aquello en el tiempo? No, lo del 66 ya no lo recuerdo, pero Víctor Hugo, estoy invitado por el señor Julio Grondona a presenciarlo junto con mi señora y Amadeo Carrizo junto a su esposa también, a ver el Mundial ahora que se va a jugar en Brasil. Qué buen detalle, ese reconocimiento. Lindo, cosa importante. Ahora le da un valor uno tremendo. Cuando era jugador no tenía la importancia que tiene ahora. ¿Cuántas veces se ha visto en la entrada famosa a Wembley cuando van usted, perfumo detrás? ¿Cuántas veces lo habrá visto eso? Y no, esa fue un par de veces, creo una vez, y otra invitación que tuve, que fui al estadio, me sacaron fotos recordando todo la injusticia que se había cometido conmigo, porque yo no había cometido nada. Solamente pedí un intérprete y el árbitro dijo afuera, afuera, afuera y me expulsó, injustamente. Y Fernando Pacini,
¿Cómo te aprestás a ese tedio que en el fondo son los campeonatos del mundo? Ese notable plan de Sebastián, esa gran ilusión, y después empiezan a pasar los partidos y no se ven grandes encuentros de fútbol, ¿o tenés expectativa positiva para esta ocasión? Sí, yo creo que sobre todo en los últimos mundiales hay un enfrentamiento entre la fiesta fabulosa que es la Copa del Mundo, entre todo lo que genera la afición y lo que pasa en la cancha. Lo que pasa en la cancha no es tan extraordinario. En los últimos mundiales no ha sido tan extraordinario. Digamos, las tendencias del fútbol mundial no están en los mundiales, se marcan en otras ligas, en otras competencias, en la Champions, en las ligas más importantes del mundo. Pero hay una reserva amateur, algo tan pasional en el mundial que lo revela como un acontecimiento fabuloso y del que no podemos estar ajenos de ninguna manera, más allá del espectáculo futbolístico mismo. A estos tres amigos y a ustedes los invitamos a ver una presentación que tenemos sobre los grupos de la muerte. ¿Existen? ¿Se da verdaderamente que haya grupos de la muerte? ¿Hay grupos fáciles? Después también vamos a analizar a la Argentina. Cada mundial tiene su grupo de la muerte, una zona formada por seleccionados fuertes que deben competir por conseguir su lugar en octavos. En el Mundial de 1986, el grupo de la muerte fue el Grupo E. Allí estaban Alemania Federal, Uruguay, Dinamarca y Escocia. Uruguay terminó pasando como tercero luego de sufrir un duro golpe frente a una Dinamarca repleta de figuras que le ganó 6-1. En el Mundial 2002, la selección argentina, dirigida por Marcelo Bielsa, compartía el grupo de la muerte con Nigeria, Inglaterra y Suecia. Aún nos duele aquella eliminación. Hay una hipótesis que sostiene que avanzar en un grupo de la muerte templa el ánimo para los partidos que siguen. En Estados Unidos 1994, Italia compartió el grupo con Irlanda, México y Noruega. Todos los equipos terminaron con la misma cantidad de puntos y clasificaron Noruega e Italia por diferencia de gol. La Azzurra, luego, llegó a la final frente a Brasil. Del otro lado hay quienes creen que el desgaste que genera la exigencia en primera ronda se paga en la fase siguiente, como le pasó a Paraguay en Francia 98. Se clasificó dejando en el camino a España y a Nigeria, pero quedó afuera en octavos de final frente a Francia. En Brasil 2014 hay 3 grupos de la muerte. El primero es el D, que cuenta con 3 campeones del mundo, Uruguay, Inglaterra e Italia. El actual campeón, España, no la tiene fácil en el grupo B. Es un grupo complicado, con 3 rivales que nos lo van a poner muy difícil. El tiki-tiki debe superar a Holanda, subcampeón mundial, y a Chile, reconocido como uno de los equipos de mayor crecimiento y con una idea de juego muy ofensiva. Por último, el grupo G tiene como candidatos a Alemania y a Portugal. Para ellos, el Mundial arrancará temprano, pues no podrán tener ningún descuido frente a la potente Ghana y al sorpresivo Estados Unidos. Más allá del fantasma de la pronta eliminación, el grupo de la muerte, ¿es una preparación para la fase siguiente o un gran desgaste? Hay grupos de la muerte, ¿verdad? Sí, sí. Hay grupos que uno dice acá, tiene 3 por lo menos, que dice... De 3 hay que elegir 2 que se van a clasificar. Claro, el grupo de Uruguay es uno, por ejemplo. Son los grupos que a mí me gustan. Son los grupos que estoy esperando, que quiero ver esos partidos. Bueno, España se enfrenta con Holanda, por ejemplo, en otro grupo. Y después hay que ver cómo reacciona cada equipo una vez que pasa en esa fase. ¿Hay grupos así de la muerte o el jugador piensa, Ratín, que hay que jugar muy seriamente contra cada adversario? No se pierde concentración frente a nadie. Yo estuve en el 66, el grupo de la muerte nuestro era bastante difícil, con España, Alemania y Suiza. Y clasificamos a Alemania por diferencia de gol primero y nosotros segundos, pero estábamos los dos con el mismo puntaje. Así que ya era bastante difícil ese partido, pero era el Mundial sin satélite, yo digo, tenemos que separar del 66 para atrás y del 70 para adelante. Cuando vino el satélite cambió todo, fue otra cosa completamente distinta a los mundiales. Antes, el país que organizaba el evento, del 66 para atrás, clasificaba finalista o era campeón. Por eso Suecia fue subcampeón del mundo con Brasil, jugó la final, Chile fue tercero, país que lo organizaba hasta Brasil, que jugó con Uruguay cuando ganó 2-1 Uruguay, también jugó la final Uruguay, porque siempre con los árbitros, para mí con los árbitros,
porque a mí me expulsan injustamente, yo no había hecho nada, solamente mostraba el brazalete de capitán y quería un intérprete. Pero tengo razón que la palabra intérprete es universal, más o menos la tenemos todos entendida. Y no hubo caso. Y luego perdimos 1-0 injustamente, porque Pinino Más había perdido 2 goles, con 10 hombres, jugamos casi 65, 70 minutos, y luego quedamos afuera y vino la final que juega un árbitro inglés para dirigir a ustedes que pierden 4-0, Uruguay, con Alemania, y nosotros que me expulsan a mí y perdemos 1-0 con Inglaterra. Cambiaron los jueces, pero Víctor Hugo, cuando lo citan a los árbitros, lo citan a las 19 horas. Cuando llegan los árbitros, 18:30, el argentino y el uruguayo, por afinidad de idioma fueron juntos. Llegaron 18:30, dice, ya sorteamos, dice, lo estuvimos esperando, ustedes no venían y ya sorteamos, le dijeron. Y dicho y hecho, todo preparado. Igual, después, cuando veamos imágenes de lo que acaba de contar, Ratín, es interesante subrayar algo que francamente yo me había olvidado, que ustedes quedaron segundo por diferencia de gol con el equipo que después jugó la final del Campeonato del Mundo. Claro, entramos quinto ese campeonato. Fernando Pacini, esto de los grupos de la muerte, ¿cómo juega en tu análisis? Sí, hay grupos de la muerte y hay grupos, el grupo que le tocó a Chile, por ejemplo, porque le tocó a España y a Holanda también, pero ese grupo con 3 rivales muy potentes, con la realidad de España, con Holanda que es muy joven, pero que siempre tiene un estilo muy definido, que tiene una defensa muy joven y eso a lo mejor podría pasarle alguna factura. Imagínense que quien llegue a octavos de final, supongamos que Chile se clasifique segundo en ese grupo, que logre la epopeya de clasificarse segundo en ese grupo, que ya es mucho. Si los resultados se dan, como dice la lógica, juega con Brasil en octavos. Mirá, el premio demasiado. Es muy modesto el premio que le dan. Es demasiado. Claro. Ya le tocó el Mundial pasado. Claro, exacto. Y bueno, y llegás con algunas heridas a octavos, después de afrontar ese grupo es imposible que no te lleves alguna lesión. Bueno, vamos a ver a la Argentina, que justamente tiene un derrotero muy distinto al de Chile, bastante facilitado aparentemente por las circunstancias de cuáles son los rivales que le han tocado. Argentina salió favorecida en el sorteo del Mundial. En primera ronda le toca enfrentar en principio a rivales más débiles. Bosnia, una selección que tiene menos de 20 años. Irán, que participa en su 4º Mundial. Y Nigeria, la más difícil y conocida. No es la primera vez que le ocurre. En el Mundial de 1994 tuvo un grupo accesible con Grecia, Nigeria y Bulgaria. Clasificó, pero no se levantó del golpe que significó la expulsión de Maradona y quedó eliminada en octavos. 4 años más tarde volvió a tener un grupo viable con Japón, Jamaica y Croacia. Ganó los 3 partidos con comodidad. La suerte acompañó a Argentina en el último Mundial. Venció a Corea del Sur, Nigeria y cerró frente a Grecia con aquel recordado gol de Palermo. La ventaja de enfrentar a este tipo de rivales es la confianza que consigue el grupo y la posibilidad de llegar más descansados a octavos de final. Esta fortaleza se puede transformar en debilidad si el equipo llega demasiado relajado a la fase final o si en esas instancias tiene los primeros choques fuertes, como ocurrió en el último Mundial frente a Alemania. En los 2 campeonatos que obtuvo Argentina, enfrentó en primera ronda a potencias, Francia e Italia en el 78 y la Azzurra en el 86. En este Mundial nos espera un grupo accesible. ¿Nos jugará a favor o en contra? Es impresionante, Fernando, observar cuál es el derrotero de Argentina finalmente. Podría ser que le toquen 4 partidos fáciles, Sí. ¿verdad? Sí, yo creo que es una ventaja esto para la Argentina, porque la Argentina no es un equipo que ya esté definitivamente consolidado, que necesitan la competencia, conseguir confianza, rendimiento, funcionamiento, y que la dependencia de Messi, inevitable, los grandes equipos con figuras como Messi, Pelé, Maradona son Maradona dependiente, Pelé dependiente, Messi dependiente. En el camino, la construcción de los resultados, la construcción de la clasificación, creo que a la Argentina le puede dar una dosis de confianza que sí lo haga candidato. ¿Cuál podría ser el resultado lógico de octavos si la Argentina gana su grupo como uno imagina que tiene que ser? En el peor de los casos, Francia, creo. Ecuador. Ecuador sería un rival que a mí no me gustaría tener
en octavos. Bueno, Francia tampoco. ¿Te gustaría Ecuador? No, porque me parece un rival muy interesante Ecuador. ¿Tanto? ¿Progresó no sé tanto? si tanto, pero qué sé yo, viste, en los mundiales hay una participación misteriosa de la historia, de la tradición, y Ecuador no la tiene. Vos cuando venís de ganar 2 o 3 partidos